Buenas tardes a todos, bienvenidos y espero que después de esta charla salgan con un espíritu, digamos, renovado de ganas de practicar ingeniería. En realidad, el nombre de la conferencia Edificio Inteligente es, digamos, que su propietario, que es Empresas Públicas de Medellín, supo escoger desde la concepción de arquitectura, la ingeniería y la coordinación de equipos y electromecánicos, un equipo de primera categoría, y nos vamos a referir a la parte estructural, entonces muy concretamente a la presencia que creo que está presente en el auditorio del doctor Jorge Villegas, que junto con Francisco Pérez fueron digamos, los que se imaginaron cómo tenía que funcionar esta infraestructura, y vamos a ver cosas que les va a llamar la atención, pues por lo, digamos, sui generis que son y lo innovadoras. Normalmente cualquier constructor, cuando va a construir, tiene, digamos, ejemplos de estructuras o de obras que se han ejecutado en el medio y que partiendo de ellas, pues el constructor se imagina cómo hacerlas. Normalmente basado en experiencias anteriores que se van aprendiendo, digamos, de generación en generación de constructores. Pero pasa que algunas veces aparecen obras atípicas donde no es suficiente lo que a uno le enseñaban en la universidad, sino que tiene que echar uno mano del ingenio y la creatividad, y sobre todo de la humildad. Es que la ingeniería es un tema de humildad, casi siempre tenemos que ser conscientes de que solo es poco lo que podemos lograr y que cuando hay sinergia con otros profesionales y otras personas surgen ideas maravillosas que le permiten a uno hacer las obras, digamos, con las características y la seguridad que uno pretende. El edificio de Empresas Públicas de Medellín es un buen ejemplo. Cuando salió a licitación, pues particularmente estaban invitadas firmas internacionales para construirlo, porque digamos que se pensaba que en el medio no existía como la disciplina y el conocimiento para ejecutar esa obra. Para la ingeniería nacional en realidad ya es un hecho cumplido y es un logro del que todos tenemos que sentirnos orgullosos. Yo voy a referirme varias veces a esa imagen del edificio porque de ahí empezamos a mirar lo complejo que puede ser. La imagen aparentemente es como la de un transformador, pero es un edificio bastante bien pensado. No sé si están viendo el cursor, pero aquí donde les estoy señalando, en este punto y en este punto, que son la parte sur y la parte norte del edificio, está toda la parte electromecánica y de comunicaciones del edificio. En este punto y en el trasdor del edificio, la parte del equipamiento hidráulico y aire acondicionado, y el resto son pisos, que cada piso, digamos, tiene una cuadra de área para ir localizar en total 3.000 puestos de trabajo. El edificio, les decía, parece un transformador y tiene un contrapunto que es el teatro. El teatro también tiene su complejidad constructiva, pero interesante la forma como se hizo, porque se prefabricaron las graderías y todo lo que concierne a este teatro, pero vamos a centrar nuestra atención en este edificio, que pues los que viven en Medellín lo conocen y saben dónde está situado. Los que viven fuera de la ciudad, que estén conectados, pues con mucho gusto yo les podría eventualmente suministrar memorias si le parece pertinente a los señores de Alión, pero vamos a dar por sentado que todos saben pues dónde está, porque no es muy trascendental en la obra el sitio donde está, pero sí que se den cuenta de las dimensiones de este edificio. La cimentación de la torre principal tiene 2,25 metros de espesor.
O sea, para que lo hagamos como ¿a qué lo podemos asimilar? Es a la altura de un apartamento por dentro. O sea, son 2,25 de espeso y 6.800 metros de área construida de fundación. Esa placa de contacto en la que está parado el edificio tiene vigas que tienen 5,10 metros de ancho por 2,25 metros de altura y 117 metros de longitud. O sea, cada viga tiene esas dimensiones y son vigas en la dirección norte-sur paralelas y en la dirección oriente-occidente otras vigas similares. ¿Qué había que tener en cuenta desde que uno se imaginaba cómo iba a construir esto? Era decir que la formaleta tenía que ser sencilla para hacer esa fundación, que tendríamos que partir eso en muchos vaciados porque uno vaciar una placa de ese tamaño, aunque sí se ha hecho en el mundo, no es, digamos, lo más pertinente, ni lo más económico, ni lo más técnicamente religioso hacer un vaciado de esas dimensiones. Ahora vamos a analizar cómo se hizo. Para fabricar esta losa había que instalar 1.650 toneladas de refuerzo y 12.000 metros de concreto antes de arrancar hacia arriba. Para la construcción, entonces la dividimos en 52 sectores y eso lo volvimos digamos, a hacer ahora que construimos al pie del mar esa torre de que les hablaron en la presentación, que era una losa maciza también de grandes dimensiones y se sectorizó. ¿En qué criterios se tuvieron en cuenta? Que los vaciados fueran hasta de 340 metros cúbicos, que era lo que nosotros sabíamos que podíamos bombear en una operación nocturna o en una operación diurna sin mucho esfuerzo y sin tener que hacer desafíos muy grandes en cuanto a la riología del concreto. Que la formaleta estuviera de acuerdo con el programa de construcción. Entre otras cosas, la diferencia, digamos, en el momento de licitar esta obra con las empresas que quedaron consorciadas de segundas, digamos, fue tan sustancial que todo el mundo decía que nos habíamos equivocado. En realidad, lo que se había planificado un uso muy eficiente de formaletería, entonces había que tener en cuenta en todas las actividades de la obra y en todo lo que hicimos fue recurrente que la formaletería y los equipos se utilizaran en otros sitios de la obra. La operación de armado y desencofrado debía de ser manual, porque el tiempo era muy limitado y la consecución de grúas en ese entonces eran trámites de importación largos y tendríamos entonces que iniciar la obra sin grúas. Entonces la formaleta prácticamente todo era manoportable. Ahí ven entonces esquemáticamente eso, pues digamos cuando tengan ya tiempo de mirar esto, pueden magnificar esas imágenes, pero les voy a mostrar con el cursor de norte a sur 117 metros de longitud y de oriente a occidente unos 60 y tantos metros de ancho. Entonces esa es la planta y la retícula que ven con color rojo fueron los sectores en que se dividió la fundación. Entonces, cada módulo de esos tenía pues sus dificultades porque involucraba anclajes de columnas que había que anclar desde la fundación y una sección de losa que aquí se alcanza medio a apreciar, ahora lo vemos en las fotografías, que era, digamos, una losa aligerada con una placa de fondo de 35 centímetros, una placa superior de 25 y unos tabiques de 30 centímetros de ancho en toda el área de la fundación. Ahí la pueden pues medio visualizar. Entonces, el armado, por ejemplo, de los estribos nos muestra una disposición de esta magnitud y digamos, una parrilla inferior que también la pueden mirar. Y entonces ahí fue donde tuvimos nosotros que echar mano de la imaginación y, de acuerdo con el calculista, iniciar por el vaciado de la placa inferior, donde esto que están viendo quedaba anclado para poder construir. Ahí ven la escala humana, con un poquito más de avance en la colocación de hierro, pero pueden ver la densidad de hierro en la fundación donde están parados los trabajadores.
Es una cosa pues de una densidad altísima y que normalmente uno no está acostumbrado a ver. Ahí ven ya con la parrilla superior instalada, la escala humana también parece pues que fueran prisioneros de guerra nazi, pero son en realidad trabajadores. Aquí ven la placa de la que les comenté. Esa placa nos sirvió para anclar toda la estribería, la parrilla inferior de la losa reforzada y estaba pendiente para el armazón de la placa de cimentación, de la formaleta de la placa de cimentación, con unos detalles que vamos a ver a continuación. Entonces aquí ven una fotografía en avance donde podemos ver, digamos, el aligeramiento ya y la formaleta que se utilizó para ese aligeramiento. Aquí vemos algo raro que enseguida vamos a mirar más al detalle. Y aquí pueden ver entonces las vigas, digamos, longitudinales ya con las parrillas ancladas en concreto y la lonza avanzando por otros sectores. Aquí una vista pues en sentido sur-norte, donde teníamos pues que ir armando cada sector y avanzando con la instalación del resto del acero. El detalle a que me referí es este. Nosotros para poder manipular y digamos que poner en posición los elementos verticales, tuvimos que diseñar un encofrado. Esto ya pues es de común uso en el medio nuestro, son tableros tensorados. Lo que podrán ustedes ver de raro aquí son unas columnas que las ven en cercha metálica dispuestas en las cuatro esquinas, donde armamos una plataforma para poder armar el andamiaje, para tener el hierro que arranca desde la fundación y para poder vaciar ese frente de trabajo con los operarios desde la parte superior. Digamos que esto fue uno de los grandes desafíos, pero funcionó absolutamente bien. Posteriormente volvimos a aplicar esto en Cartagena y funcionó absolutamente bien. Aquí ya ven pues, la parte superior de esa losa de fundación, que como todo lo de esa obra era una formaleta bastante sencilla, parada sobre madera, y que se les dejaron unas ventanas de inspección para recuperar después toda la madera y volver a utilizar esa madera en otras partes del edificio. Aquí ya está tapado y vamos a empezar aquí las labores de vaciado de la losa de fundación. Aquí la ven todavía más avanzada y alcanzan a ver las plataformas de las que les hablé. Y para que tengan las dimensiones, esto lo llaman otros panelistas o distancieros, pero cada panelita era como un bloque de concreto, para que tengan en cuenta pues las dimensiones del problema de colocar esa obra. Cuando íbamos a arrancar hacia arriba, pues digamos, las ventiscas en ese sector de la ciudad nos hicieron que nos ocurriera esto. Eso no es raro en las obras donde haya una densidad de refuerzo muy alto. No es raro la primera vez que le pasa al ingeniero, lo que sería raro es que le vuelva a pasar, porque aquí nos damos cuenta de que esas varillas tan esbeltas con el viento producen unas fuerzas muy considerables y después hay que traer grúas para poder parar otra vez este daño que hizo el viento. Pero bueno, eso se los quería mostrar para que lo tuvieran como en la cosecha de aprendizajes. Las columnas de la obra, cerrando ya pues el capítulo de la fundación, eran varios tipos de columnas que por criterio estructural se necesitaban. Pantallas, contrafuertes, riostras, que tenían una congestión de refuerzo altísima y que en las primeras de arranque tenían 14 metros de altura esas pantallas. Entonces, también nos llevó a hacer la reflexión de cómo hacerlas. Y entonces, como ya habíamos resuelto la fundación, decidimos que los tableros de fundación eran la misma formaleta de las columnas. Y en realidad, así fue. Esto que están viendo en la pantalla es un gráfico de control de programación, pero que, digamos, nos servía no solamente para visualizar cómo atacar la obra, sino para poder controlar los vaciados.
Entonces, estas que ven en las esquinas eran unas grandes pantallas de 4,50 por 4,50 y una la de 4,50 y con espesores de 40 centímetros. Entonces eran prácticamente unos salones y cada una con una congestión de refuerzo altísima. Había otras que eran en forma de L, otras que eran en forma como de colombina, otras que eran de forma redonda, estas de aquí de forma circular y 17 metros de altura. Estas de aquí a los que nos vamos a referir ahora más adelante, para que se vayan acostumbrando, son los ejes 10A y 10B. Estas columnitas que ven aquí. Y estas columnas que ven aquí grandes, con estas cosas inclinadas que vamos a ver también enseguida, son los ejes 10 y 11. No voy a volver árida a la conferencia, les estoy dando las nomenclaturas para que cuando hablemos sepan a qué me estoy refiriendo. Entonces la congestión de refuerzo, la pueden ver en esas pantallas, era altísima. Sin embargo, pues prácticamente toda esta labor se hizo a mano, confiados también pues en la destreza de los operarios antioqueños que son tan recursivos. Cada uno tenía pues su sillita hecha por ellos mismos, fuera del cabo de vida y del anclaje que tenían que tener. Las columnas inclinadas, que eran otro tipo de columnas, tenían como particularidad cable de tensionamiento metidas por dentro. Bueno, perfecto. Ahí lo que ustedes están viendo, sí, son las columnas inclinadas de los parqueaderos. Entre columna y columna había una distancia de 18 metros. Entonces, con digamos, con este truco, lo que se logró fue acortar esa distancia a 9 metros, poniendo unas riostras inclinadas para apoyar los parqueaderos y quedar unos parqueaderos bastante cómodos y con una placa de 60 centímetros de espesor en vez de 18 que necesitaría si fuera de 18 metros de luz. Sigamos. Siguiente. Debes estar viendo ya los nudos de fachada, Sergio. No, en este momento sí. Entonces, los nudos de fachada eran otro tema que vamos a retomar más adelante con más cuidado, pero que aquí se los muestro porque eran un problema muy singular para la construcción del edificio. Y me refiero a singulares porque la concentración de refuerzo era tal, siguiente, que lo que ustedes están viendo en pantalla corresponde a los planos de ese nudo, donde ven resaltado en verde los cables de tensionamiento en la dirección norte-sur. Ahí en ese punto que se llaman los ejes 10A y 10B arrancan unas columnas verticales que son las que van a apoyar los pisos de ahí en adelante. O sea, en la plazoleta al acceso del edificio no hay columnas. Las columnas nacen en estos nudos y tienen una congestión de refuerzo altísima. Eso se le ocurrió a los calculistas como un detalle para darle mérito a la arquitectura de esa plazoleta central y vamos a ver cómo lo resolvieron. Entonces, ahí ven la congestión de refuerzo, donde se ven riostras con rojo, cables de tensionamiento con verde, varillas que arrancan hacia los pisos superiores en las columnas verticales y en el sentido perpendicular a esta imagen vendrían las vigas de las losas. Siguiente. Entonces, como nosotros, digamos, no teníamos experiencia previa, como les había dicho, y esto uno ni siquiera se lo imaginaba cómo iba a ser, entonces decidimos hacer un modelo a escala del nudo, de lo que nos íbamos a encontrar cuando llegáramos a ese nivel 1710, que allá así se llama el nivel donde nacen estas riostras. Entonces lo armamos al pie de obra y cuando lo armamos nos dimos cuenta de que no nos cabía, el cable de los anclajes activos, del anclaje activo de donde se tensionan los cables
que van a tener después el edificio. Entonces, una vez que entendimos eso, hicimos como una especie de planificación del nudo siguiente. Y entonces esto es lo que sucedía ya verdaderamente en la obra. Lo que ustedes están viendo inclinado no son los anclajes normales que se encuentran en una varilla, en un cable de tensionamiento, sino que son unas especies de trompetas, unas trompetas larguísimas que nos permitían ocupar solamente el espacio de los cables para después poder inyectar, y con ese detalle de las trompetas pudimos meter todo el refuerzo sin problema y desarrollar este elemento que era tan particularmente delicado en la obra. Ahora van a ver por qué. Sigamos. Entonces ahí lo ven, ahí se alcanza a ver el hierro de la viga principal en la dirección norte-sur y el hierro de las losas que llegan del piso, que está ahí a mano izquierda del albañil de casco rojo que está en primer plano. Y entonces ven lo refinado que era el nudo. Ya ahí está colocado el refuerzo y no tiene pues ningún problema. Pudimos respetar pues las parábolas de los cables delanteros, las parábolas de los cables traseros, los anclajes y las columnas que arrancan en ese nivel siguiente. La formaleta pues era complicadísima, pero fue una formaleta hecha en Medellín, que constaba de 3 partes. La parte de abajo, que llega desde las botas del señor hasta la cintura del señor, era el dado donde se resolvía, digamos, toda la congestión de refuerzo y se vaciaba en primer plano, porque no teníamos forma de garantizar que eso quedara con la compactación que se necesita. La segunda parte inclinada, que corresponde a los cables de tensionamiento, tiene también una ventana donde se ve el puntico del mouse más arriba, un poquito más arriba, por ahí tiene unas ventanas por las que metíamos los vibradores y servía para botar el aire de las riostras, porque cuando uno encuentra una superficie inclinada en contacto con el concreto, se acumulan burbujas que no salen. Entonces, lo que tuvimos que nosotros, digamos, ingeniarnos fueron esas ventanas para que saliera el aire y poder meter los vibradores. Siguiente. Bueno, volveremos a retomar este tema más adelante cuando hablemos del apuntalamiento, pero entonces nosotros vamos subiendo fundaciones, losas, vamos a entrar entonces a las losas que, digamos, en este edificio en particular, para los que les gusta construir estructuras aporticadas, aquí van a encontrar todos los tipos de losas que hay prácticamente. Habían losas prefabricadas, fajas de retracción, losas aligeradas con porón, losas aligeradas con casetón de 45 centímetros de espesor y losas aligeradas con casetón de 90 centímetros de espesor. Siguiente. Este esquema fue el mismo que les mostré ahora cuando hablamos de la fundación, pero aquí digamos que nos podemos gastar un minutico mirando la conveniencia y la creatividad de los arquitectos en este caso, cuando se pueden poner de acuerdo con un buen calculista que les lleve los caprichos, por decirlo de alguna forma. Lo que ven en color azul son los que yo llamo las fajas de retracción, que tienen unas formas como de H ahí rara, conectadas con unas fajitas naranja, color naranja. Esas fajas y esa fajita de color naranja tienen algo en particular y es el espesor. Solamente son de 45 centímetros de espesor porque por ahí se van a comunicar el sector norte y el sector sur del edificio y por esos puntos van a ir colgadas tanto las redes de comunicaciones como las redes eléctricas, como los sistemas de iluminación, como los sistemas inteligentes que van a abastecer los puestos de trabajo. En los extremos norte y sur, aquí no se ven, pero en los extremos norte y sur, donde llegan esos prefabricados, esas losas prefabricadas que se ven ahí moraditas, quedan las torres de eléctricas y de comunicaciones de que les hablé al principio, donde están los sistemas de alternancia y todo lo que tiene que ver con la parte electromecánica del edificio. Y digamos que de esa forma se resolvió muy bien, porque
de hecho se conectaban y tenían cierta independencia del sector norte y el sector sur para que fueran autónomos. Y en el funcionamiento del edificio así es. Tanto el norte como el sur son autónomos, pegados de subestaciones distintas, con todas pues, las reservas de seguridad que eso amerita. Lo que ven resaltado entonces en color morado son prefabricados de concreto de 9 metros de luz que se utilizaron en esos sectores. ¿Por qué? Porque es que no es conveniente cuando uno tiene sistemas de tensionamiento en el sentido norte-sur y oriente-occidente, fundir todo al mismo tiempo porque no sería posible controlar el agrietamiento debido a las tensiones de los cables. Entonces, los puntos con amarillo son unas losas vaciadas de 90 centímetros de espesor que son, digamos, la cereza del pastel de ese edificio, lo más difícil. Y las que están en verde son losas convencionales aligeradas con icopor por donde van las torres, digamos, húmedas, que es donde están las baterías sanitarias y los sistemas de aire acondicionado. Siguiente. El diseño consideraba 12.900 metros de losas con prefabricados de 9 metros de longitud. Ya les dije cuál era la razón. El vaciado superior de esa losa fue aplazada con respecto a los módulos adyacentes para poder disminuir los esfuerzos producidos por el tensionamiento, por la retracción y por el flujo plástico. Siguiente. Entonces ven unos prefabricados, digamos que en Medellín no se usaban en la tecnología de edificios, tecnología de puentes, pero ustedes ven que eran prefabricados larguísimos, que tienen unas perforaciones, ahí las alcanzan a ver en primer plano, redondas, por las que van a cruzar después los nervios de temperatura que llevan las losas prefabricadas que digamos en este edificio se pusieron en general, pero que se han utilizado en edificios como Mallorca o como Plaza de la Libertad o en muchos edificios emblemáticos de Medellín. Ese tipo de posibilidad de construir los nervios transversales fundidos en concreto hacen que esas losas se comporten como una losa convencional. Sigamos. Ahí ven una planta de distribución de esas losas. Como les digo, son prefabricados de 9 metros de longitud. Sigamos. Y tienen la particularidad de que nos economizamos toda la obra falsa. Ahí las están viendo, ahí estamos en el nivel 2160 sobre el piso, o sea, estamos 21 metros sobre el piso y ven que lo que se necesita de obra falsa es muy poco. Solamente en el costado norte y en el costado sur, unos pórticos hechos con unas torres que más adelante vamos a ver, que nos permitieron entonces fundir estas losas sin ningún problema. Siguiente. Las fajas de retracción eran entonces las fajas que les estaba contando de losas macizas que van paralelas a la dirección norte y sur y están adyacentes a las losas prefabricadas. Entonces, después de fundir las losas prefabricadas y de tensionar las vigas sobre las que se apoyan, se funden estas losas de 18 centímetros de espesor. ¿Y qué pasa con eso? Que en los 6.380 metros cuadrados de losa no se requirieron ningún tipo de junta. O sea, esas losas son enteras, sin juntas de ninguna clase, porque utilizamos esta tecnología de las fajas de retracción para poder que ocurriera la retracción antes de que fundiéramos la parte superior de ellas. Siguiente. Ahí ven pues, de lo que le estoy hablando en forma esquemática, pues no hay mucho que aportar ahí, simplemente que se den cuenta que está interconectado las zonas azules con las demás zonas para poder que en esos sitios se produjera la retracción. Siguiente. Bueno, en particular les decía que la cereza del pastel eran las losas aligeradas de 90 centímetros. Los casetones con que se hicieron tenían 3,52 metros de largo, por 1,61 metros de ancho y por 82 centímetros de altura. O sea, si ustedes han visto una rierita o un bus de esos que van al aeropuerto, es eso, el capacete de un bus de esos, ese era cada aligerante. De este tipo de losa habían 37.300 metros cuadrados
en la estructura. Sigamos. Para diseñarla, porque les estaba diciendo que aquí tenemos que volver a estrujarnos el cerebro y pensar cómo vamos a hacer las cosas, teníamos que tener altísima rotación de la formaleta porque las formaletas sabíamos que iban a ser muy costosas y entonces la cantidad de formaleta iba a ser muy limitada, que además fueran de un costo de utilización muy barato, o sea, que se utilizaran muchas veces, que dieran un producto final de la mejor calidad, que fuera un concreto no solamente a la vista, sino muy bonito, fácil y seguro de desencofrar, ganarnos algunos kilos o bastantes kilos en la losa. Ahora les voy a explicar la razón, que tuviera un mínimo de mantenimiento y que los desperdicios de concreto prácticamente no existieran. Con esas premisas, entonces entramos a diseñar el casetón. Sigamos. Y la reflexión era la siguiente: la formaleta costosa es la formaleta que nos sirve a nosotros para tener el concreto en estado fresco. La formaleta que no es tan costosa, aunque es, digamos que van a ver que eso pues no es así de sencillo, pero es la formaleta para el concreto en estado endurecido. Entonces, con esas ideas diseñamos, siguiente, un casetón que fuera desarmable, cuyas dimensiones son 1,61, 3,52 y 82 centímetros para pues, respetar las dimensiones de la losa de concreto y al mismo tiempo que pudiéramos desarmarlo para poderlo mover fácilmente, porque vean las dimensiones de eso, no es fácil de mover. Siguiente. Entonces, las losas, ahí ven, digamos, un avance de cómo era la formaleta. Tenemos los casetones desarmables que vieron en el dibujo ya aquí materializados y alcanzan a ver el refuerzo de las vigas en una dirección. Y algo que ven raro es el tendido, lo que llaman la cama de la losa. Si la miran es bastante atípica. Siguiente. El esquema de las losas entonces nos muestra unos elementos, digamos que había que desarmarlos, pero como eran tantos, había que tener pues cierta nomenclatura para poder que no nos trabaran unos cajones con otros. Entonces cada tapa de esos cajones estaba marcada y había un proceso pues de encofrado, desencofrado y reutilización muy estricto, que ahora si nos queda algo de tiempo les puedo hablar de eso, y que funcionó bastante bien. Sigamos. Ahí ven otro avance de la losa un poco más detallado. Sigamos. Ahí ven unos elementos de acabado con las tapas ya instaladas. Siguiente. La tapa ya, digamos, en una parte de la estructura que eran losas inclinadas, pero entonces había que diseñar la formaleta también. Ahí encima de la formaleta vemos el programador de la obra, que es un tipo muy capaz y que desde entonces nos estaba asesorando en programación. Sigamos. Ahí ven la textura que va a dar esa formaleta final. Sigamos. Entonces, con estas premisas que acaban de ver y lo que queríamos del producto final, diseñamos un sistema de obra falsa que consideraba dos situaciones. Una, obra falsa secundaria, que les decía que era la más costosa, que era la que iba a soportar el concreto en estado fresco, y una formaleta que se quedaba, digamos, prisionera, que era la que iba a servir de apuntalamiento de la losa. Entonces, escogimos, sigamos. Bueno, aquí me desorden. Bueno, prefiero que leamos esto primero. Sí, eso que están viendo ustedes ahí, que era, digamos, un render de la época, alcanzan a ver el casetón que se hace en módulos para poderlo armar y desarmar, y está soportado sobre unas teleras horizontales que están distanciadas a 20 centímetros, ahí las ven una distanciada de otra, y con unas arrastraderas que sirven de puente a esos huecos de las teleras.
en esos huequecitos se ponían unos tacos. Entonces, lo que están viendo en esta transparencia es lo que yo llamo la formaleta de estado fresco, que ahora la estábamos viendo. Siguiente. La vemos ahí. Entonces, ¿en qué consistía? En las teleras apuntaladas sobre cerchas y sobre una superficie horizontal completa. Pero interioricen esta fotografía porque es importante. Ese sistema funciona si uno tiene una losa, pero cuando uno tiene por debajo un vacío, tiene que resolver cómo va a apuntalar eso. Entonces, la premisa era que nosotros teníamos que utilizar, digamos, puntales hechos en Medellín también. Todos hicimos 10.000 puntales, que son los de color blanco, arriostrados en las dos direcciones para que no solamente resistieran cargas estáticas, sino cargas dinámicas, las cargas de sismo en particular, y que nos iba a servir, como les digo, para tener el concreto hasta que endureciera. Siguiente. Esa es la formaleta que yo les digo que es formaleta para atender el concreto en estado fresco. Ya les había mostrado unas fotografías que las ven ya un poco mejor con un conocimiento de causa, y es que ven las distancias entre las teleras por las que habíamos de meter después los tacos, y el sistema bastante, digamos, sencillo de armar y desarmar los cajones. Sigamos. Esta, entonces, sería la formaleta para la construcción en estado endurecido. ¿Qué pasa? Que entonces uno puede, sobre esos puntales que ven de color azul, cargar la losa y retirar todo el resto del encofrado. Sigamos. Ese encofrado permanecería hasta que la losa tenga la resistencia total, pero miren lo elemental que se vuelve el sistema de apuntalamiento. Sigamos. Entonces, ese sistema de apuntalamiento partía de la premisa que teníamos 10.000 tacos. 10.000 tacos y un problema por resolver, y era como llevar todas esas cargas al piso. Entonces, lo que ven ustedes ahí, digamos, es un resumencito de lo que era la obra falsa. Vamos a verlo en detalle. Sigamos. La estructura del edificio tiene como característica en su planta de acceso zonas públicas y el sótano, y en la terraza cubierta grandes luces y alturas que en su total suman más de 13.000 metros cuadrados de área de gran complejidad. Sigamos. ¿A qué nos referimos? Tomé esta foto para que vean varias cosas. Lo que ven en la parte superior de esa losa de acceso son digamos, los punticos donde van a ir anclados los cables que van a tener la losa. Y una plaza de acceso y una losa que se llamaba en ese entonces la losa del nivel 1710, que es, digamos, la que va a empezar a cargar el edificio de ahí hacia arriba. En esa losa está la biblioteca, y donde se ven los dos triangulitos de concreto, ahí van a nacer los ejes 10A y 10B, que es donde van a salir las rostras que van a colgar el edificio. Pero entonces fíjense en qué altura tan grande, y esa no es la más grande. Si ustedes siguen hacia el norte, encuentran unos huecos grandes que van a dar hacia los bancos, y la próxima losa la encuentran en el nivel 2160, o sea que tienen 30 metros de altura de la base al soporte de la losa. Sigamos. La magnitud de las cargas a soportar sobre las losas de apoyo, la superficie de apoyo inclinada en la zona de la plaza, y que fuera compatible con la idea de desencofrar rápidamente, eran las bases del diseño, porque acuérdense que les dije que los aligerantes eran muy limitados y había que retirarlos muy rápido. Entonces, esas losas altísimas nos teníamos que ingeniar la forma de poderlas desencofrar rápido. Sigamos. Tenía que ser fácil de armar y desarmar y trasladar, que el valor de recuperación fuera muy alto, que fuera muy seguro para estructuras, equipos y personas, y también que se pudiera mover manualmente. ¿Por qué? Porque una vez hundida la losa no teníamos cómo llegarle a esos equipos con las grúas. Sigamos. Entonces aquí es donde viene la conjunción entre la arquitectura y el diseño estructural,
que yo digo inteligentísimo como el edificio, y es que utilizaron módulos de 45 centímetros para todo lo que tuviera que ver con la estructura, con la arquitectura de ese edificio. Entonces, las nervaduras que atienden las cargas verticales están cada uno con 80 en todo el edificio y en todas partes. Entonces, eso es lo primero que le prende a uno el bombillo, es decir, hombre, cada uno con 80 deben de ir los puntales. Entonces, digamos que esa es el primer pensamiento creativo. Hombre, yo tengo que tener un sistema que me baje cargas cada uno con 80. El diseño de los puntales, como ya teníamos 10.000 puntales que cargaban 1,5 toneladas a 3,60 de altura, que era la altura de las losas típicas y que era la de los puntales normalitos del mercado, nada importado, nada raro, toda invención de nosotros, se iban a utilizar, digamos, de una forma muy ingeniosa, como vamos a ver. Entonces, teníamos, eso sí, que encontrar la forma de bajar esas cargas de esas losas por esos puntales al sistema de apuntalamiento. Sigamos. Con los parámetros definidos, digamos, en esta reflexión técnica, escogimos a la empresa Estructuras de Seno de Antioquia, hoy Gumbarri, por la característica y el contacto que yo pues, particularmente tenía con los ingenieros y que nos permitió, digamos, en ese entonces estrenar el AutoCAD, que apenas estaba empezando, y entonces con los ingenieros de Seno muy concentrados allá en una oficina, logramos hacer el diseño y sacar los planos que les voy a mostrar enseguida. Sigamos. Había que diseñar entonces una torre típica para atender 20 toneladas a 24 metros de altura. ¿Por qué una torre típica? Porque no podíamos sobrepasar 5 toneladas por punto de apoyo. En los puntos donde no tuviéramos suficiente capacidad de carga había que diseñar el retaque. Y acuérdense que les dije que había que recuperar ligero el encofrado, entonces tenía que ser compatible con el soporte del encofrado secundario y del encofrado primario. Entonces, con esas premisas se diseñó ese encofrado. Sigamos. También teníamos que revisar las longitudes de las torres y el diseño de los ajustes de los apoyos. Van a ver que entonces, como les decía, el edificio no solamente es horizontalmente complejo, sino que en el sentido vertical tiene muchas dobles, triples y más alturas. Y tiene en la fachada los elementos complejos de que les hablé al principio. Sigamos. Entonces ahí pueden ver el esquema, digamos, vertical de las diferentes alturas de la losa. Entonces, primero nos las imaginamos, las pasamos a los planos y después, digamos, aquí están en elevación los tipos de torres de carga que teníamos que armar. Entonces, teníamos torres de carga que iban a atender cargas de losas que estaban a 30 metros de altura, que son las que ven al lado izquierdo, y así sucesivamente. Entonces, se utilizó un tipo de torre de carga que era, digamos, muy sencillo, que no es el 100% inventado por nosotros porque se tomaron ejemplos de lo que existía en el medio, pero que sí las volvimos particulares para nuestras necesidades. Las necesidades era que por cada pata salieran 5 toneladas, que tuvieran modulaciones de 1,80, 1,50, y en altura que tuvieran modulaciones de 1 metro, 80, 50 y 30. ¿Por qué? Para poder acondicionar esas torres a la complejidad del edificio. Sigamos. Entonces ahí ven la distribución en planta de las primeras torres de carga que iban a atender la losa del nivel 1710. Entonces lo que ven con triangulitos azules son las torres de carga y lo que ven con el sistema naranja era el sistema, digamos, que ya nosotros teníamos interiorizado de que tenía que ser el que iba a apuntalar la obra falsa del concreto en estado fresco. Entonces, esa retícula que ven anaranjada tenía solamente esa función. Y particularmente le pusimos también unas vigas más resistentes sobre las que íbamos a apoyar los puntales que iban a tender la losa de concreto en estado endurecido. Sigamos. Un momento. Devolvámonos el favor. En ese cuadro que ven a mano derecha, entonces están la numeración de cada pata y la carga
y la carga en toneladas que baja por cada pata, donde se hicieron los chequeos para que todo estuviera de acuerdo a lo que habíamos pensado. Sigamos. Ahí ven la próxima losa, que es la primera completa, que aparece en el nivel 2160, donde aparecen torres de carga, digamos, al extremo norte y al extremo sur, prefabricados ya en lo que corresponde a las torres húmedas que les hablaba al principio y a las torres secas, y los sistemas de losa de las torres húmedas. Entonces, ese sistema, ahí lo que están viendo es cómo está resuelto el apuntalamiento. Torres de carga, donde son grandes alturas, y donde son alturas sencillas, ya son tacos y cerchas comunes y corrientes, solo que con unas cargas muy grandes, pues porque van cada uno con 80 losajes de carga. Sigamos. Aquí las ven en elevación, donde pueden ver cómo está resuelto el sistema de apuntalamiento piso por piso para atender las situaciones de carga del que les había hablado. Sigamos. Entonces, al lado izquierdo pueden ver el sistema de apuntalamiento de torres de carga con una primera cama, digamos que la superficie horizontal que necesitamos para poder armar la losa que está en el nivel que sigue, y que está armada con cerchas y tacos, digamos, convencionales, el sistema convencional de toda la vida, de la cerchita metálica con los puntales, solo que esa cerchita metálica con los puntales estaba trabajada a su máxima capacidad y con toda la seguridad del caso. O sea, cada puntal de esos atiende 1,50 toneladas, cada cercha de las que ven arriba, 800 kilos por metro lineal, y en los apoyos que siguen en la cama inferior tenemos vigas diseñadas para atender cargas concentradas de 3 toneladas en cualquier punto y que nos sirvieran para atender cargas especiales en las torres de carga, que las ven resaltadas con rojo, porque nosotros no sabíamos ahí qué carga iba a llegar del taco, particularmente al final, pero sí sabíamos que eran cargas del orden de 3 toneladas. Entonces, esas están diseñadas para atender cargas más grandes. Ahí ven el sistema a mano derecha, que era sencillo de armar, eran triángulos con colores, dependiendo si eran de 1,50 o de 1,80, y al lado derecho ven las vigas que nos servían para llevarle las cargas horizontales a las torres de carga. Sigamos. Ahí ven cómo se va conformando entonces la mesa por la que nosotros vamos a trabajar. Sigamos. Ahí ya está armada la retícula, entonces ven resaltadas unas vigas blancas, que son las vigas para recoger el encofrado, digamos, definitivo, el secundario, que es del concreto ya endurecido y que no se pueden retirar hasta el final. Sigamos. Ahí las ven armadas con 30 metros de altura, lo que pasa es que no se ve la parte inferior, pero esta es la parte del apuntalamiento que les hablé, donde están los prefabricados. Sigamos. Aquí ven entonces, digamos, para entenderlo algo mejor, las vigas principales y unos elementos singulares que los fijamos con anclaje a las columnas de concreto para apoyar los terminales, es decir, los puntos singulares de la losa. Esas vigas que ven en celosía eran vigas, unas de 5,20 y otras de 3,60, capacitadas para tomar la carga del apuntalamiento superior. Sigamos. Aquí ya ven el apuntalamiento sobre la plazoleta central. Sigamos. Aquí lo ven pues ya en una perspectiva donde se ve cómo funciona. Sigamos. Aquí ven el sistema en la parte central, y adicionalmente ven una tubería de almini que era para atender las cargas de sismo mientras el concreto, digamos, estuviera en estado fresco, porque en cualquier día puede ocurrir un sismo, y de hecho pues a nosotros nos han sucedido sismos cuando estamos haciendo encofrado. No pasó en ese edificio, pero había que tener la previsión para ser capaces de colgar, para que esos sistemas de apuntalamiento fueran capaces de atender aproximadamente 2.000 toneladas de carga. Sigamos. Ahí ven ya cuando se retiró el sistema
digamos, de apuntalamiento y se dan cuenta cómo funciona, digamos, la parte horizontal con la que uno saca las cargas. Sigamos. Bueno, la fachada entre los ejes 10 y 11 es el elemento, digamos, más difícil de la obra y hubo que hacerle unas consideraciones de diseño muy importantes. El esquema de cómo debe trabajar la estructura plasmada en los planos de licitación y la idea de utilizar torres de carga nos permitió plantear el sistema con estas bases. El pórtico de fachada funciona como un puente colgante soportado por tensores que parten de los ejes 10 y 11. Yo les lo mostré al principio, que son unas pantallas grandísimas a las que llegan las riostras y que están, digamos, cuando uno accede al edificio en la parte de adelante. Dichos, de ahí esos ejes 10 y 11 están anclados unos tensores que arrancan de los ejes 10A y 10B. Cada uno de esos tensores va a servir de soporte de dos columnas que van en los ejes 10A y 10B, y esas columnas van a atender las cargas, digamos, del piso, las que llegan de los dos pisos que atienden, digamos, superior, y que hasta que no estén cargados esos dos pisos no se pueden tensionar las rostras, entonces las cargas hay que soportarlas de esa manera. A ver si lo puedo explicar mejor en el diagrama que sigue. Sigamos. Este los había mostrado como los nudos de fachada. Entonces ahí lo que están viendo son, donde ven esas torres de cargas blancas que son distintas, en ese punto arrancan, son los ejes 10A y 10B, arrancan las columnas que van a atender las cargas de la losa hacia adentro. Y digamos que serían las cargas sísmicas, y las cargas horizontales hacia las fachadas, o sea, hacia el occidente y al oriente, los atienden las vigas que nacen, digamos, paralelas a la fachada. Ven que la primera de las vigas es de 1,80 de espesor y las demás son de 90 centímetros. Y que en esa fachada de 90 centímetros de espesor, de 1,80, arrancan unas columnas inclinadas que son las que van a servir de tensores para cargar toda la losa. Vamos a ver otro esquema, sigamos. Entonces, digamos, este dibujo es propiedad de los calculistas. Yo lo tomé porque me pareció muy ilustrativo para mostrarles cómo funciona. Entonces, aquí figura en el centro una luz de 18 metros y laterales dos luces de 9 metros. Ese sistema, cuando entramos al edificio, donde dice vacío sobre la plaza, fíjense que no hay columnas. Entonces, como no existen columnas, las cargas que vienen de los pisos superiores llegan al sitio donde están concentradas esas columnas verdes. Y de ahí, de ese punto, arrancan toda a cargar. Cada columnita de esas, cada columnita carga su piso y cada riostra carga dos pisos. O sea, si ven la columna inclinada color naranja, esa riostra carga los dos pisos superiores mediante la columna de color verde. Y las cargas llegan a esos puntos mediante las vigas, pues color rojo, y la viga de color marrón, que son, digamos, las que atienden las cargas en la dirección oriente-occidente. Como nosotros no teníamos, pues, la posibilidad de manejar esas cargas de una manera, digamos, distinta a la que veníamos como cosiendo intelectualmente, sigamos. Se nos ocurrió entonces que con el sistema de torres de carga que teníamos íbamos a cargar las cargas de la placa, ahí las ven, y mirando lo que ocurre después de uno hacer el tensionamiento, se da cuenta que en donde están estas columnas grandes, blancas, se van a concentrar 300 toneladas a 17 metros de altura. Entonces tuvimos que resolver esas 300 toneladas a 17 de altura con estas columnas diseñadas, digamos, para un solo uso, para atender esa carga de un solo uso. Unas columnas supremamente robustas. Sigamos. Entonces ahí ven el detalle de las columnas y el detalle de las torres de carga que apuntalan el sistema, pues, de tacos de la losa. Sigamos.
El sistema funciona cuando se tensionan las rostras, las cuales tienen anclaje a 2 pisos más arriba de las columnas que las soportan. En los nudos de primer nivel de la losa se concentran cargas de 300 toneladas hasta que se tensionen las rostras, que era lo que les estaba hablando. Sigamos. Entonces ahí ven, digamos, lo que iba a cargar el primer nudo, va a cargar el piso superior, el piso que sigue y todas las cargas que vienen de este piso. ¿Cuáles son las cargas que vienen de este piso? Entonces las cargas que vienen del oriente al occidente y que van a quedar descargadas aquí, las cargas que vienen del norte hacia el sur y que van a quedar concentradas en estos nudos y que ellas mismas después van a salir por estas riostras hacia las pantallas principales. No se podían tensionar estas riostras porque no existían de qué tensionarlas. O sea, había que fundir primero las vigas, las columnas principales. Entonces, hasta no fundir las columnas principales, no se podía hacer la operación de tensionamiento. Mientras tanto, todo tenía que quedar, digamos, apuntalado por los sistemas que le hemos venido hablando. Sigamos. Esta la puse como ilustración para que se den cuenta las cargas del nivel de 17 días en qué consisten. Entonces les hablaba de todas las cargas de esta losa en dirección oriente-occidente, de todas las cargas de las vigas en dirección norte-sur. Sigamos. Bueno, entonces las columnas principales son estas, que están, digamos, al lado izquierdo y al lado derecho, esas pantallas. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba todavía no existen y ya estamos llegando allá con la riostra y que una vez fundida la columna y que tenga su resistencia se puede tensionar, antes no. Sigamos. Entonces la fachada tenía que soportar el peso propio de la viga antes de tensionarla, el peso de la losa del nivel 17 días después de tensionar los nervios, las cargas concentradas en los ejes 10A y 10B al tensionar la viga de fachada, las cargas provenientes de las losas superiores antes de tensionar las riostras. Sigamos. Entonces, para que, digamos, logremos como aterrizar un poquito la cosa, lo que están viendo ahí es la armada de la primera viga del nivel 1710, esta. Esa viga tiene 1,5 de altura, tiene cables repartidos en forma parabólica para poder vencer esa luz tan grande, pues la luz de 36 metros. Tiene riostras ancladas a los 9 metros de los primeros apoyos, que es de donde se va a colgar esa gran viga, y posteriormente vendrán las cargas de los pisos superiores. Sigamos. Ahí ven, pues, un poquito más avanzado el armado de esa gran viga y pueden ver entonces las torres de carga que van a soportar esa viga y las cargas que llegan del nivel 1710. Sigamos. Como las torres de carga solo soportaban 20 toneladas cada una, se optó por atender las cargas de los casos 1 y 2 mediante dichas torres de carga y los casos 3 y 4 mediante la utilización de torres de cargas especiales, las cuales se retiraban después de tensionar las riostras. Entonces, es básicamente lo que les he venido explicando. Dos momentos de tensionamiento y el posterior y último momento de tensionamiento, que es después de que se tensionen las riostras, cuando se retiran esas columnas que son las de supercarga. Sigamos. Entonces, ahí ven, ya hemos retirado la obra falsa y aquí ven las columnas ya tendiendo sus 300 toneladas de carga. Todavía no las 300, aquí les faltan que les lleguen un poquito de cargas, pero ya casi las 300. Sigamos. Bueno, ahí ven el sistema de losa armada sobre una riostra ya fundida y tensionada, o sea, estos ya serían los pisos típicos, pero el sistema constructivo fue el que se pensó desde el principio. Sigamos. Bueno, entonces, hasta ahí está, digamos que resuelto lo que fue la estructura de gran complejidad de que les habíamos prometido que les íbamos a hablar.
Como cosas conexas, tuvimos que utilizar 305 kilómetros de cable. Y como hecho a resaltar es que de los 3.850 cables que tensionamos, solamente se nos atrancó uno. O sea, el 0.026%. No hubo que demoler nada, no hubo que hacer nada, simplemente retensionar los cables vecinos y la viga tenía perfecta capacidad para que eso se hiciera y atender ese cable que no pudo funcionar. Sigamos. Ahí ven lo que les hablé de los triangulitos que se ven en la fachada donde están los anclajes activos mediante los que se aplica pues, la carga de tensionamiento, que una vez se tensiona va a liberar la carga de esta columna que está aquí a mano derecha. Sigamos. Para concluir, les quiero mostrar unas cifras comparativas que vale la pena que la traigamos a colación por la única razón de que este edificio, como les hablaba, fue hecho con ingeniería puramente antioqueña. Ya no hubo un solo kilo de hierro en la estructura que fuera con elementos importados. Estábamos confiados en los tacos metálicos de toda la vida, que bien diseñados cargan una con 50 toneladas y así los utilizamos en nuestras obras. Los andamios que sirven para cargar personas que si están bien, tienen bien sus tijeras y sus riostras, no tienen problemas para atender cargas altas, y un sistema de obra falsa, básicamente de teleras y cerchas. En los 124.000 metros de área construida, equivalen a 4 edificios como el edificio de Coltejer o a 25 edificios de 20 apartamentos de áreas normales. En esa época en que hicimos este edificio, esos eran los edificios normales. Hoy en día son de 30 pisos para arriba. Una sala planta típica de esta obra tiene 6.380 metros cuadrados y es mayor que los edificios mencionados, o si se quiere, tiene el tamaño de una finca de recreo de una cuadra. Sigamos. Los 62.000 metros cúbicos de concreto que se pusieron en esta obra darían para construir 50 edificios de 5.000 metros cuadrados. La misma cosa podría ser con las 8.000 toneladas de acero de refuerzo instaladas en ella. Los 113.000 metros cúbicos de excavación hasta 6 metros de profundidad equivalen a la excavación para 40 edificios de 1.000 metros cuadrados de planta y 3 metros de profundidad. Sigamos. El precio por metro cuadrado de esta estructura, incluyendo cuantos puentes de acceso, movimiento de tierra, redes enterradas, 3.500 metros cuadrados de muros de contención hasta 9 metros de altura, no alcanzó los $90. Esa cifra la marqué cuando el dólar valía 1.000 pesos. Háganse, pues esa extracción hoy en día era una estructura supremamente barata para la gran complejidad que implicaba. Pero sí vale la pena mencionar algo rápidamente, y es que en ese momento las normas ISO apenas estaban entrando a Colombia, las habían implementado en centrales y a nosotros nos tocó construir esta estructura con un sistema que se llamaba el sistema de aseguramiento de calidad, donde nos tocaba demostrarle al cliente que nosotros hacíamos el edificio sin necesidad de interventoría, y así nos tocó. Pero teníamos que demostrar cómo íbamos a hacer cada cosa y asegurar que iba a tener la calidad suficiente para construir el edificio. Y eso pues bienvenido, porque eso dio pie de entrada a las normas ISO a la construcción de Medellín. De acuerdo, y bueno, y también para respetar aquí el tiempo de nuestros asistentes, pues no quisiera dejar por aquí la pregunta que nos hace el ingeniero Eduardo Silva, por aquí en nuestro chat. Nos escribe Eduardo respecto a la cimentación, como el edificio precisamente está contiguo a un río. Nos pregunta también cómo se dio el manejo al nivel freático en esta construcción. Pues hombre, la respuesta es muy sencilla. Los ingenieros tuvieron el tacto de hacer digamos, el primer piso sobre el que se iba a cementar el edificio, como 50 centímetros por encima del nivel freático. Entonces no nos tocó gran cosa de dificultad. Sí nos tocó, al hacer el edificio Plaza de la Libertad, hacer una excavación a 8 metros de profundidad por debajo del río Medellín, que eso es otro tema, pero
pero fueron casi 20.000 metros cuadrados de piscina, 8 metros de profundidad por debajo del río Medellín. O en Cartagena, que nos tocó estar a 50 centímetros del mar y tuvimos que bajar 4,50 por debajo del mar. Entonces, digamos que la ingeniería colombiana, nacional, tiene los elementos para resolver esos problemas sin tener que importar nada. De acuerdo. Bueno, y por aquí una última pregunta para que vamos por aquí cerrándonos. Dice el señor José Ortiz, ¿cuáles fueron algunas de las resistencias de los concretos utilizados en esta obra? Fueron normales, digamos, en esa época los concretos de 6.000 libras eran la tecnología a la que habíamos llegado, y entonces en realidad no hubo concretos más altos que 6.000 libras, y costando pues que iban a haber tensionamientos y que a veces, pero sí tuvieron la visión los ingenieros que diseñaron ese edificio de diseñar por durabilidad. Entonces, eso tiene cierta connotación de protección a la estructura, pero tiene también unos beneficios en cuanto al acortamiento de flujo plástico y etcétera, que le permite a uno con esas 6.000 libras estar uno tranquilo, de que no se va a deformar. El doctor Héctor Urrego por ahí levantó la mano, ¿por qué no le dan la palabra? Y por aquí también nos hacía una pregunta, el señor Héctor Hernández, como dato curioso, esto más o menos en qué años fue la construcción del edificio. ¿Esto fue a mediados del 93? Fue en el 92 que empezamos a hacer la excavación. ¿Y se culminó? ¿Cuánto tiempo duró la construcción? 2 años. 2 años para la construcción de la estructura completa. Perfecto. El señor Héctor Urrego, un momento por aquí le habilito. Listo. Don Héctor. Muchas gracias. Pues en primer lugar, pues felicitar a Sergio por tan didáctica conferencia, por un trabajo tan interesante. Me parece pues que es una verdadera obra de ingeniería. Lo otro es que los $90 todavía hoy es un lujo. Eso, pónganlo a 5.000 pesos y listo, estamos negociados. O sea, pues que ahí no hay nada que comentar. Muchas felicitaciones, Sergio, y muchas gracias a todos ustedes. No, a ti, Héctor, muy consideradas tus apreciaciones.